Hola, qué gusto por poder saludarlos, chicos. Vamos a ver hoy nuestra tercera sesión, que es el átomo. Y del átomo vamos a estar analizando los modelos atómicos que se han propuesto hasta la fecha. No tengo idea de si todavía se puede mejorar, pero estos que nos han proporcionado están bastante completos. Primero vamos a ver qué cosa es el átomo. Perdón, qué son los modelos. Los modelos se crean, se hacen para poder presentar un fenómeno, un sistema o proceso que no podemos ver. Recurrimos a un modelo científico, el cual es una representación, ya sea conceptual, gráfica o visual. Entonces queda perfectamente entendido. Se utilizan porque son fenómenos que no podemos percibir a simple vista. Algunos son demasiado grandes y otros son demasiado pequeños, como es el caso del átomo. O sea, ¿cómo es exactamente el átomo? Pues nadie lo puede ver, pero sí tenemos una idea científica bastante aproximada. Los modelos atómicos no son más que aproximaciones basadas en los conocimientos, que explican la composición, comportamiento y propiedades de la materia. Entonces, poco a poco se han ido descubriendo estos comportamientos del átomo, como vamos a ver a continuación. Hay un buen número de modelos atómicos, ¿verdad? Entonces seguramente ustedes ya vieron algunos en la secundaria o han visto por ahí en las películas, en las caricaturas, diferentes formas en las que se representa un átomo. Vamos a ver las más significativas ahorita. Tenemos en primer lugar la propuesta de Demócrito, que esto es 4 o 5 siglos antes de Cristo. Y bueno, aunque él propuso que la materia estaba compuesta de pequeñas partículas que eran indivisibles, tan pequeñas que ya no se podían pues volver a partir, y que estas pequeñas partículas son sólidas, son indestructibles, y ya por ahí ya nos está hablando de alguna propiedad que tiene la materia, o sea que la materia no se destruye. Entonces esa es la propuesta de Demócrito. De ahí tenemos la propuesta o modelo de John Dalton. Habla de que la combinación química se basa en interacciones de los pesos definidos de las unidades fundamentales de la materia. Entonces, si existe la materia es porque hay una característica que les proviene de estas unidades fundamentales, ¿verdad? Entonces, tenemos la siguiente propuesta. La característica del modelo atómico de John Dalton es que todos los elementos se encuentran formados por partículas muy diminutas, las cuales son indivisibles e indestructibles. Eso lo seguimos aceptando. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y tienen las mismas propiedades. Eso igual. Los átomos son de diferentes elementos. Los átomos de diferentes elementos tienen propiedades diferentes. Por supuesto, no podrá ser lo mismo el oro que el mercurio, que el carbono, que el sodio. Entonces, dependiendo del elemento es el tipo de átomo y cada átomo pues entonces también será diferente. Seguimos con la propuesta de modelo atómico de Dalton. Dice que la unión de dos o más átomos de diferentes elementos forman los compuestos químicos. Aquí podríamos poner por ejemplo el agua. Dos átomos diferentes serían el hidrógeno y el oxígeno. Dice que la unión de los átomos para formar compuestos químicos se hacen en proporciones fijas, también muy real y aplicable en el trabajo químico. Esta conformación puede ser 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2, etc. Y ahí la infinidad de compuestos que podría haber, que son millones, vamos, sobre todo en el caso del carbono. Dice que si los átomos de dos elementos se combinan en proporciones diferentes, entonces obtenemos distintos compuestos químicos. Real, tenemos aquí H2O, que serían dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, hacen el agua. Y tenemos H2O2, son dos moléculas de hidrógeno, dos de oxígeno. Y tenemos el agua oxigenada, que es un compuesto químico totalmente diferente al agua. Bien, esta podría ser una aproximación gráfica del propuesto
de la propuesta del modelo atómico de Dalton. Entonces, cada uno de los elementos que existen en la tabla periódica, ya sea creado, ya sea de existencia efímera, ya sea por descubrir, tendría una conformación diferente. Sería especial. Bien, de ahí tenemos otro químico, la propuesta de Joseph Thomson. Por ahí tenemos que es del siglo XIX al siglo XX, su periodo de existencia. Y nos dice que realizó una serie de experimentos en tubos de ensayo catódicos que le condujeron al descubrimiento de los electrones. Esto era una novedad para la fecha, porque bueno, sí se sabía que existían partículas muy pequeñas, o ya en la comunidad científica se daba por cierto, se daba por una verdad, pero empiezan a descubrirse algunas partículas. O sea, resulta que el átomo a su vez tiene otra composición, y una de esas partículas del átomo es precisamente el electrón. Encontró que la relación carga-masa era más de 1.000.000 de veces superior a la del ion hidrógeno, lo que sugiere que las partículas son muy livianas o muy cargadas. Yo creo que lo vamos a poder comprender esto cuando llevemos la clase de física, ¿verdad? Ya que hayan superado la etapa de química, donde se estudia más esta relación entre la carga y la masa. Ahí se habla, por ejemplo, del coulomb, ¿verdad? Que es una carga, y la masa, pues, que está dada en gramos, y son milésimas o millonésimas partes de un gramo, ¿verdad? Y bueno, ahí se hace el estudio del hidrógeno. De hecho, Thomson estuvo haciendo estos ensayos con esta partícula, con la partícula de hidrógeno. Dice que demostró que el hidrógeno tiene un único electrón y permite confirmar o rechazar diversas teorías anteriores sobre el número de electrones, al igual que el carbono. O sea, no fue nada más el estudio del hidrógeno, sino también el estudio del carbono. Bien, propuso el segundo modelo atómico. El primero ya había sido propuesto por Dalton. Este modelo podría caracterizarse por una esfera de carga positiva a la cual se le incrustan electrones. Y también analizó la propagación de ondas guiadas. Bueno, si tuviéramos que tener una imagen, sería esta, ¿no? El famoso pastel o pie de pasas incrustadas, ¿no? Donde las partículas de electrones y de protones estarían ahí como, pues propiamente esa es la palabra, ¿no? Como incrustadas. Esa sería una imagen así mental del modelo de Thomson. El siguiente modelo es el de Ernest Rutherford. Él añadió estos conocimientos de lo que es el átomo. Dice que además de electrones, el átomo tiene protones. El electrón se descubrió, bueno, porque había ahí un movimiento de cargas en el átomo de hidrógeno, pero también Rutherford empezó a imaginar que existía un centro, y ese centro pues sería ocupado por otra carga. El electrón sería entonces negativo y el protón sería positivo. Dado que el átomo no tiene carga eléctrica, debe existir la misma cantidad de electrones y de protones, es decir, la misma cantidad de electrones y de protones se anulan, y eso refleja una carga eléctrica de un átomo. Por eso la materia no es electricidad pura, porque no solo existen electrones, sino también existen protones. Digámoslo así, que anulan esa carga. Yo diría, o en otras palabras, dirían que concentran, ¿no? Concentran las cargas en el interior del átomo. Propone por primera vez la existencia de un núcleo central del átomo. Estas estimaciones del núcleo revelan que el átomo en su mayor parte estaba vacío. O sea, es una carga que está en movimiento. Hay una partícula positiva que sería el protón, y entonces se puede imaginar el átomo como un vacío. Propuso que los electrones orbitarían en ese espacio vacío alrededor de un minúsculo núcleo atómico situado en el centro del átomo.
Por un lado se planteó el problema de cómo un conjunto de cargas positivas podían mantenerse unidas en un volumen tan pequeño. Esto lo llevó a la posterior postulación y descubrimiento de la fuerza molecular, que es algo que también, bueno, vamos conociendo poco a poco. En un átomo existen protones, existen electrones, ya más adelante vamos a hablar de los neutrones, pero también existen fuerzas, hay interacciones fuertes, débiles, electromagnéticas y gravitatorias. Como todo lo que tiene masa, esta masa se encuentra influenciada por la ley de la gravedad. Y hay que acordarse que no nada más es la gravedad de la Tierra, sino que también hay una fuerza de gravedad universal. Entonces, esas serían las interacciones que padece, digamos, el átomo y su electrón y su protón. Y esta sería la imaginación de lo que sería el modelo de Rutherford. Ahí pueden ver en el centro oscuro que sería el protón, cuyo peso es muchísimo mayor que el de los electrones. Los electrones, como son ligeros, andan ahí describiendo movimientos en torno a ese protón. Entonces, esa es la forma en la que se imaginaba Rutherford a el átomo. Ahora tenemos a Niels Bohr, también del siglo XX. Él desarrolló un modelo atómico basado en un modelo matemático. Aquí ya le aplicó fórmulas en base también a conocimientos proporcionados por físicos y por químicos y matemáticos anteriores a él. Ya pudo utilizar estos modelos matemáticos para poder desarrollar su modelo, y entre sus aportes explicó las líneas espectrales del hidrógeno, el espectro, que sería como la forma, la figura. Dice que los electrones giran alrededor del núcleo en orbitales circulares, llamados niveles de energía, y por ahí hizo uso de algunas fórmulas que ponemos aquí a la vista, para ver para descubrir la fuerza, ¿no? Y resulta que si yo conozco la fuerza de esas partículas, puedo imaginar que existen por ahí algunos niveles. Dice que a cada nivel le asignó un número entero positivo llamado cuántico principal, es decir, un nivel en el que se ubica, se llama número cuántico, vamos a verlo más adelante, y lo vamos a identificar con la letra N. Y la cantidad de electrones para cada nivel se encuentran determinados por una fórmula. Es la fórmula que tenemos aquí abajo. Esta la vamos a poner aquí arriba. Esa es la fórmula que nos va a dar la cantidad de electrones existentes en cada uno de esos niveles. Entonces, estos ya son conocimientos físicos y matemáticos un poquito más avanzados. Solamente esto es para ejemplificar. Y esta sería la forma gráfica en la que podríamos nosotros interpretar la propuesta de Bohr. Entonces vemos un centro que sería ocupado por el protón, y luego en torno a ese centro hay unas órbitas en la que se mueven los electrones. Entonces la primera órbita en la que se mueve el electrón sería, pues, el número cuántico sería el 1, y así sucesivamente, 2, 3. Entonces, entre mayor es el número cuántico, quiere decir que hay mayor distancia con respecto al centro. Esto significaba que el electrón no puede tener cualquier velocidad y por lo tanto no puede ocupar cualquier orbital. Claramente, si está más alejado del centro, pues la velocidad tendría que ser menor a los que se encuentran más en el centro, ya que describen una trayectoria menor. Solamente, dice, podría ocupar aquellos orbitales cuyas velocidades cumplen la relación, donde n, ya acuérdense, n significa número principal, o el nivel en que se encuentran los electrones, es siempre un número entero positivo. Eso es claro, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. Entonces aquí tenemos un ejemplo del modelo orbital de Bohr. Tenemos los números cuánticos principales, que sería o n, que serían el 1, 2, 3 y 4. El nombre que se le da
al orbital es KLMN, que sería igual a 1, a 2.